Entonces la clase que corresponde dictar en este momento es rehabilitación en dolor y en lumbalgia. Esta es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Este es el portal de su página web. La mayoría de aspectos teóricos que vamos a tocar con respecto al dolor en general y al tema de lumbalgia en particular, la mayoría de aspectos son los aspectos que establece esta Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Existen otras asociaciones de mucha importancia a nivel mundial y la mayoría de los criterios o aspectos concuerdan con la IAS. Vamos a revisar primero acerca del dolor el concepto, la clasificación, la fisiopatología, los mecanismos de perpetuación del dolor, la clínica del dolor neuropático y el tratamiento del dolor. Bien, empecemos con el concepto. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Ese es el concepto de la IAS. Fíjense que tiene aspectos muy importantes al referirse que es una experiencia sensorial, pero también emocional, y de hecho el dolor, sobre todo el dolor crónico, altera la esfera afectiva del paciente. Esta experiencia sensorial o emocional desagradable se asocia a daño tisular real. Yo creo que ahí no hay dudas. Si hay un daño tisular, eso se debe expresar como dolor. Pero también puede deberse a un daño potencial, es decir, antes de que se produzca la lesión del tejido, ya se puede informar al sistema nervioso central de que existe un daño potencial y eso se puede percibir como dolor antes de que aparezca la lesión tisular, y esto es porque el dolor es una señal de alerta, de alarma, ¿no? Que busca la preservación del tejido y en última instancia la preservación del organismo y por lo tanto puede estar presente incluso ante un daño potencial. Y también puede haber esta experiencia dolorosa, ¿no? Sensorial y emocional desagradable frente cuando no hay ningún daño, ni tisular, real, ni potencial, pero se describe esa sensación, o sea, se describe en términos de dicho daño. Y en estos casos, cuando no hay daño tisular real, cuando no hay daño tisular potencial, cabría preguntarse por qué entonces existe la sensación de dolor, por qué existe esa experiencia sensorial dolorosa, y es producto de una disfunción del sistema somatosensorial, es decir, el sistema somatosensorial, las vías del dolor pueden tornarse disfuncionales y pueden transmitir información dolorosa sin necesidad de que haya ningún daño en el tejido, ¿ya? O cuando el daño ya se reparó y sin embargo puede seguirse percibiendo esta experiencia dolorosa, esta experiencia desagradable. Bien, entonces yo creo que queda claro el concepto de la IAS. Vamos ahora a pasar a epidemiología. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos sufren dolor crónico, es muy frecuente, ¿ya? Constituye el 20% de las consultas médicas ambulatorias, es el motivo de consulta más frecuente después de las infecciones respiratorias agudas altas. Y es el motivo de consulta más frecuente en medicina física y rehabilitación. El 80% de los pacientes con dolor crónico reportan que el dolor interfiere con las actividades de la vida diaria. El 66% refiere que impacta negativamente en sus relaciones interpersonales, es decir, el dolor es muy discapacitante, causa discapacidad, altera la dimensión funcional del paciente. Es la causa más frecuente de incapacidad laboral, ya cuando hablamos de aspectos laborales hablamos de incapacidad, efectivamente es la causa más frecuente de incapacidad laboral. Se estima que el dolor no tratado o infratratado ocasiona una pérdida de, miren, billones de dólares anuales. El uso correcto de fármacos opioides es una de las mayores preocupaciones, tanto por el hecho de que en muchos países están infrautilizados, ¿ya? Infrautilizados, y también por el hecho de que hay pacientes que lo utilizan y pues también existe el riesgo de dependencia a esos fármacos, ¿no? Entonces, el uso correcto, bien utilizado, bien indicado, sí puede ser muy beneficioso para los pacientes.
A pesar de los avances en el conocimiento de la fisiopatología del dolor y su impacto social, su manejo permanece a un nivel subóptimo, ¿no? El manejo del dolor no es el adecuado. Se estima que 3 pacientes de un total de 10 con dolor son los únicos que logran un correcto manejo del dolor, ¿no? Pero la gran mayoría no logra un manejo óptimo del dolor. Esto es una situación que debe mejorar, por hecho es que en el mundo ya se han establecido programas de capacitación dirigido a médicos de las especialidades más relacionadas al dolor, programas de capacitación en medicina del dolor, ¿no? Incluso en algunos países existe especialidades médicas, una especialidad médica específicamente como medicina del dolor. Vamos a revisar un poco ahora la terminología de descripción del dolor. Fíjense, tenemos el primer término parestesia. Parestesia es cualquier sensación anormal, ya sea espontánea o provocada. Disestesia es una sensación anormal desagradable, es decir, es una parestesia que duele. Si el paciente me describe una sensación anormal, que además es una sensación dolorosa, pues yo diré que es una disestesia. La alodinia se produce cuando el paciente experimenta dolor frente a un estímulo que normalmente no es doloroso, ¿no? Por ejemplo, el roce suave de la piel con la yema de los dedos, esto no tiene por qué provocar dolor, y a algunos pacientes este estímulo les provoca dolor, estaríamos frente a una alodinia. La hiperalgesia es parecido a la alodinia, no hay que confundirla. Aquí hay que tener en cuenta que la experiencia dolorosa se desencadena frente a un estímulo doloroso, ¿no? El estímulo es doloroso, el estímulo debe provocar dolor. Sin embargo, la experiencia dolorosa es desproporcionadamente alta. Eso es hiperalgesia. Un estímulo doloroso, pero que debería provocar un dolor leve, provoca una sensación dolorosa muy intensa, desproporcionadamente alta con respecto al estímulo. Ahí estaríamos frente a hiperalgesia. La hipoalgesia es una respuesta disminuida a un estímulo normalmente doloroso. La analgesia es cuando yo le infringo al paciente un estímulo de dolor y el paciente no siente absolutamente nada, no siente dolor. La hiperestesia y la hipoestesia son respectivamente estados de hiper e hiposensibilidad a cualquier estímulo. La clasificación. La primera clasificación que debemos conocer es la clasificación según curso temporal. Y de esa manera se clasifica el dolor en dolor agudo y en dolor crónico. Van a ver que en algunos casos podemos utilizar todavía el concepto de dolor subagudo, pero en general es dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es menos de 3 meses y el dolor crónico más allá de 3 meses, en términos generales. El dolor agudo es un dolor fisiológico, es un dolor que es una respuesta normal frente a una lesión. En cambio, el dolor crónico es un dolor patológico y traduce presencia de enfermedad. En el dolor fisiológico hablamos que el dolor tiene un sentido biológico, porque claro, hay una lesión en un tejido y por lo tanto se tiene que informar, esta lesión se informa en términos de dolor. Pero en el dolor crónico ya no tiene una causa biológica que lo justifique y por lo tanto hablamos que el dolor crónico es una expresión de un estado patológico, un estado de enfermedad. Y no tiene sentido biológico. No tiene sentido biológico. La siguiente clasificación que debemos conocer es la clasificación fisiopatológica del dolor. O sea, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que están mediando la presencia de esa experiencia desagradable? Vamos a ver que tenemos esta clasificación clásica de dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor mixto. El dolor nociceptivo es por activación de los nociceptores que están tanto en el sistema musculoesquelético como en las vísceras, ¿no? Así tenemos la artritis, la lumbalgia mecánica, las lesiones deportivas, la artrosis o osteoartritis, osteoartritis. El dolor neuropático se produce cuando hay una lesión o una disfunción del sistema nervioso. A nadie le queda dudas frente a una lesión traumática, una lesión metabólica, como la polineuropatía diabética, en la polineuropatía asociada a HIV, ¿no? El dolor central, después de una enfermedad cerebrovascular, como las hemiplejías talámicas. Pero también se puede producir dolor neuropático sin necesidad de que el paciente tenga lesión estructural del sistema nervioso central ni periférico. Tenemos dos ejemplos muy claros. Fíjense allí el síndrome de dolor regional complejo tipo 1 y tipo 2 y la neuralgia del trigémino.
Bueno, específicamente en el síndrome de dolor regional complejo tipo 2 sí hay una lesión neurológica. En el síndrome de dolor regional demostrable, correcto, en el tipo 2. En el tipo 1 no hay una lesión neurológica demostrable, igual en la neuralgia del trigémino tampoco. Son estados que se consideran disfuncionales. Es decir, nosotros podemos hablar de dolor neuropático por daño estructural o dolor neuropático de tipo disfuncional, ¿correcto? Y las manifestaciones del dolor neuropático, tanto por daño estructural como por daño disfuncional, se parecen muchísimo. Luego vamos a ver la clínica del dolor neuropático. Y bueno, muchos pacientes, de hecho la mayoría de pacientes con dolor crónico, tienen un dolor mixto, una combinación de dolor nociceptivo y dolor neuropático, ¿no? Están solapados en el cuadro clínico, un solapamiento. Quiero aclarar aquí que esta clasificación ha persistido por muchos años, pero en la última actualización de la IAS esto ha cambiado, se ha actualizado. Muchos estábamos de acuerdo con esta clasificación. La clasificación nueva tiene un cambio sustancial. Guarda casi la misma lógica, por eso yo les traigo este primer cuadro para que entiendan, puedan comprender ahora el cambio que ha habido, ¿no? Esto de aquí es muy importante porque muchos, a pesar de que esta era la clasificación vigente y los conceptos vigentes, muchos asociaban dolor neuropático a que tenía que haber un daño estructural del nervio, ya sea metabólico, una injuria autoinmune, o tenía que haber un daño mecánico por aplastamiento, tracción, compresión del nervio periférico. O sea, tenía que haber una lesión estructural del nervio para hablar de dolor neuropático, y muchos no concebían, a veces ni siquiera lo ponían en el concepto, a pesar de que estaba así establecido por la IAS, que el dolor puede ser de tipo disfuncional. Entonces esto era un poco controversial, ¿no? Exactamente a qué le vamos a llamar dolor neuropático. Por eso ocurre esta actualización. Fíjense que aquí en la clasificación fisiopatológica tenemos el dolor nociceptivo, que queda tal y como nosotros lo conocemos, el dolor neuropático, que aquí sí va a haber un cambio. El dolor neuropático actualmente se utiliza solamente cuando hay lesión estructural del sistema nervioso central o periférico, ¿ya? En tanto que el dolor nociceptivo queda para describir aquel dolor en el cual el sistema nervioso está intacto, ¿no? Puede ser de tipo somático, mecánico o inflamatorio, o de tipo visceral. Y el dolor nociplástico es la introducción del concepto nuevo, lo que antiguamente era el dolor neuropático por disfunción del sistema somatosensorial o disfunción del sistema nervioso periférico o central. Ya, ese dolor ahora se conoce como dolor nociplástico. ¿Y por qué se conoce como dolor nociplástico? Porque es un dolor que inicia siendo nociceptivo, ¿ya? Inicia siendo nociceptivo, aunque la lesión disfuncional sea primaria del nervio. Lo que pasa es que el nervio periférico también tiene nociceptores. Ojo, el nervio periférico tiene nociceptores. El daño iniciaría a través de un estímulo nociceptivo, y ese estímulo nociceptivo bombardea el asta posterior de la médula espinal. Cuando el asta posterior de la médula espinal se sensibiliza, hay cambios plásticos a nivel del asta posterior, entonces ya este dolor nociceptivo se convierte en dolor nociplástico, ¿correcto? Es decir, es un dolor nociceptivo que ya ha llegado al punto, por persistir en el tiempo, ha llegado al punto de provocar cambios plásticos en el asta posterior de la médula espinal a nivel del segmento medular comprometido o los segmentos medulares comprometidos, y por lo tanto comienza a sumarse a las características de dolor nociceptivo las manifestaciones de dolor neuropático, y por lo tanto hablaríamos de dolor nociplástico. Muy bien, esa sería la actualización de la clasificación. Y tenemos la clasificación por patrón clínico también. Eso es muy importante, sobre todo cuando uno sospecha una enfermedad reumática, o para descartar una enfermedad reumática, establecer si el patrón clínico es de dolor inflamatorio o dolor mecánico. Es muy sencillo, en realidad, con 2 o 3 preguntas podemos establecerlo, con 2 o 3 precisiones. El dolor de tipo mecánico es aquel dolor que empeora con la actividad física o el esfuerzo y calma con el reposo. Es el patrón típicamente mecánico. El ejemplo clásico es la osteoartritis, casi no se acompaña de rigidez matutina o es inferior a 30 minutos, y bueno, no mejora con corticoides, ¿no? Pero lo más importante son estos 2 aspectos, su relación con la actividad física y su relación con el reposo. El dolor inflamatorio es todo lo contrario. El dolor inflamatorio mejora con la actividad física
y empeora, perdón, empeora con el reposo. ¿Ya? Bueno, la rigidez matutina mayor de 1 hora puede mejorar con corticoides. Es como una especie de prueba diagnóstica, pero como les repito, esto es solamente un añadido aquí. Lo más importante es la parte clínica, es decir, su relación con la actividad física y su relación con el reposo. Esta es la clasificación por patrón clínico, que recuerden además que este patrón inflamatorio está aquí, mecánico inflamatorio dentro de la nocicepción, Y tenemos la clasificación sindrómica. Hay 3 grandes síndromes: el síndrome de dolor articular, ¿ya? El síndrome de dolor miofasciotendíneo, el dolor muscular, y el síndrome de dolor neural, ¿no? El dolor neuropático. Este síndrome de dolor neural, llamamos síndrome de dolor neural porque asocia tanto el neuropático como el nociplástico, donde también hay afectación del asta posterior de la médula espinal, y las manifestaciones del nociplástico y del neuropático. Estamos utilizando la clasificación actual. Las manifestaciones clínicas del nociplástico y del neuropático se parecen muchísimo porque son manifestaciones clínicas, se comparten muchas de las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Con respecto al proceso de nocicepción, vamos a ver cuáles son los procesos. Hay primero una transducción. El estímulo debería llamarse en realidad estímulo lesivo, no estímulo doloroso, porque el dolor es lo que se va a percibir, es la consecuencia. El estímulo es lesivo, es un estímulo que provoca lesión, o que potencialmente puede provocar lesión. Ese estímulo lesivo se va a traducir a una señal química, electroquímica, que viaja por el axón. Hay una transducción, viaja la señal por el nervio periférico, por el axón, y ese proceso se llama transmisión. Existe otro proceso que es el proceso de modulación del dolor, una modulación a nivel segmentario a través del sistema opioide, y también una modulación descendente a través del sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Este es el sistema modulador inhibitorio descendente y el sistema segmentario a ese nivel, fundamentalmente el sistema opioide. Estos sistemas tratan de frenar la información dolorosa, el estímulo, el tren de impulso de potenciales de acción que están llevando la información dolorosa. Esto entra al asta posterior de la médula espinal. Bueno, sigue las vías conocidas ya por ustedes del dolor, el espinotalámico, para llegar a los suprasegmentos y llegar hasta la corteza, donde se produce a nivel cortical la percepción del dolor, ¿no? Que es finalmente el resultado del estímulo en sí y todo este proceso de modulación inhibitoria. Se considera que aproximadamente la cantidad de dolor que se percibe a nivel cortical es entre el 10 y el 30%. Quiere decir que este sistema de modulación descendente y segmentario es muy, muy eficaz. Muy eficaz. Fíjense que estos neurotransmisores, adrenalina, serotonina, tienen que ver también con la función del estado de ánimo, con la función de la esfera emotiva. Por lo tanto, alteraciones a este nivel, cuando este sistema no funciona bien, pues entonces la magnitud de la información que se va a percibir con el dolor puede ser 3, 4 veces más, y por lo tanto la percepción va a ser mucho más alta, ¿no? Cuando el paciente cuenta con pocos niveles de serotonina o norepinefrina para producir una inhibición descendente del dolor. Por eso es que algunos fármacos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, se pueden utilizar como neuromoduladores del dolor, porque al inhibir su recaptación, entonces en el espacio sináptico, estos pacientes les ayudamos porque inhibimos la recaptación de serotonina y norepinefrina, y al permanecer más tiempo, y por lo tanto en mayor cantidad disponible en ese momento, esos neurotransmisores pues pueden ejercer mejor su efecto inhibitorio de modulación sobre el dolor y ayudarles a estos pacientes a que el dolor disminuya. Acá generalmente en el dolor crónico, como les decía, hay un círculo vicioso entre dolor y afectación de la esfera emotiva. Ese círculo vicioso es una retroalimentación positiva entre ambos. Puede haberlo iniciado cualquiera, es decir, puede haber aparecido el dolor primero, luego la afectación de la esfera emotiva, y hay un círculo vicioso, o al revés. La esfera emotiva puramente puede, dentro de su cuadro clínico, tener dolor, y luego ese dolor empeorar la esfera emotiva, ¿ya? Hay un círculo vicioso que se forma allí y que por lo tanto hay que tener en cuenta para que la abordaje sea más compleja. Bueno, un poco acá de las vías por las que viaja el dolor. Voy a detenerme solamente acá en las fibras C, son fibras amielínicas,
Estas fibras son delgadas, amielínicas, finas y son responsables del dolor, de transmitir el dolor crónico, mientras que las fibras A delta, poco mielinizadas, del dolor agudo. Están involucradas en el dolor agudo. Las fibras A delta, fíjense, utilizan un neurotransmisor llamado glutamato, en tanto que las fibras C utilizan un neurotransmisor llamado sustancia P, ¿no? Esto viene de sustancia P de inglés, pain. Como es un neurotransmisor asociado a la transmisión del dolor crónico, se le llamó sustancia P. Esto solamente para tener en cuenta cuáles son las características del nociceptor. Fíjense, cuando un receptor está constantemente estimulado, la mayoría de receptores del organismo tienen un proceso de acomodación, se acomodan. Es decir, elevan su umbral y dejan de disparar trenes de impulsos de potenciales de acción. Pero los nociceptores no, los nociceptores tienen el proceso inverso. Ante una estimulación sensorial persistente, los receptores de dolor no se acomodan, sino que al contrario se sensibilizan, descienden su umbral y el dolor cada vez se percibe más intenso. Esta sensibilización a la que me refiero es la sensibilización que ocurre en los nociceptores, se llama sensibilización periférica. Nociceptiva, sensibilización periférica nociceptiva. Lo mismo puede pasar con la neurona de segundo orden a nivel del asta posterior de la médula espinal, incluso con las neuronas involucradas en el resto de la vía, incluso con las neuronas a nivel de la corteza cerebral, y hablaríamos de sensibilización central medular o sensibilización central encefálica o cortical. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Por qué esos receptores se sensibilizan? Porque estos receptores transmiten una información muy valiosa que permiten la protección de tejidos y la protección de la especie, por lo tanto no pueden acomodarse. Estos receptores tienden a la sensibilización. Hay mecanismos de perpetuación, la sensibilización periférica, que es la que estábamos hablando, sensibilización periférica nociceptiva, pero también la sensibilización central, de tipo medular o de tipo cortical, son los principales mecanismos. Hay otros, están ahí mencionados, pero para entender la fisiopatología del dolor realmente ayuda muchísimo a entender el tema de sensibilización. Tenemos, por ejemplo, aquí un problema a nivel de la faceta articular. Cuando este problema de la faceta articular, este estímulo sensorial persistentemente está bombardeando el asta posterior de la médula espinal, se produce una sensibilización, descienden los umbrales a este nivel, como también a este nivel, y por lo tanto se facilita la transmisión de la información dolorosa. Todo lo que llega al segmento medular se va a percibir como dolor, entonces se expande el campo receptivo del dolor, ya deja de ser solamente la faceta articular para percibirse con dolor también la piel, por ejemplo, incluso tanto a nivel local como a nivel más distal, el dermatoma completo se va a percibir como dolor. Y además hay una respuesta también, producto de esta facilitación de la transmisión dolorosa, o sensibilización o facilitación de la transmisión dolorosa, también hay una respuesta de espasmo muscular. Ese espasmo muscular está mediado por esa sensibilización y provoca a este nivel que los pequeños músculos llamados multífidos presionen una vértebra contra otra y aumenta la carga a este nivel de la faceta, y el disco puede aumentar por este mecanismo el dolor, pero también los músculos periféricos del mismo segmento medular también van a tener espasmo y provocar dolor. Fíjense entonces cómo se amplía todo el campo receptivo de dolor y con esas alteraciones. Aquí vamos a revisar o a recordar o integrar estos conceptos, la neuropatización del dolor, es lo que yo les explicaba. El paciente tiene un dolor nociceptivo por daño articular, esto bombardea el segmento L3, L4 y llega un momento en que el dolor se convierte en dolor neuropático, ¿verdad? Pero ya no sería neuropático, con los términos actuales sería, acá debería, actualizando la terminología, dolor nociplástico, dolor nociplástico. Y también puede haber sensibilización central, tanto medular como cortical. Por eso es que en los pacientes con artrosis, osteoartritis, por ejemplo, está indicado también los fármacos neuromoduladores cuando hay dolor de tipo neuropático o dolor de tipo nociplástico. Por ejemplo, se puede utilizar la gabapentina, la pregabalina, la duloxetina, etc. Los descriptores de dolor neuropático, que también sirven para dolor nociplástico, dolor quemante, parestesia paroxístico lancinante, como electricidad, en carne viva, pinchazos. Realmente cualquier cosa que suene un poco extraño que te describe el paciente, casi siempre eso es compatible con una descripción de dolor neuropático, y los signos ya los conocemos, alodinia e hiperalgesia son los principales. Los dermatomas de Gion y Garren están descritos por este autor y nos
guían más o menos cuando nosotros examinamos la piel y el tejido celular subcutáneo, que también es parte de la piel. Nosotros examinamos piel y tejido celular subcutáneo y podemos más o menos ver cuál es el dermatoma o los dermatomas comprometidos, y por lo tanto tenemos una idea de cuáles son los niveles o segmentos medulares comprometidos. En la evaluación del dolor, recordemos, es el quinto signo vital. Es muy conocido ya el famoso Alicia Fredusa, ¿no? La mayoría conoce de la Alicia, aquí le agregamos Fredusa, Alicia Fredusa. Frecuencia de duración, síntomas asociados, para hacer una historia clínica completa con respecto a este síntoma que al mismo tiempo constituye un síndrome. Y tenemos escalas de valoración del dolor. La más utilizada es la escala visual análoga, o escala de EVA, ¿ya? Pero por ejemplo para dolor neuropático tenemos el DL4, bueno, hay varias escalas. La más utilizada es la escala de EVA, que evalúa de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10, y podemos ver acá dolor leve, moderado e intenso. Algunos pacientes que pueden tener problemas para describir la intensidad de su dolor con números, también está diseñado el tema de los rostros, ¿no? Para que ellos puedan identificar con más precisión su dolor. Y vamos a pasar ahora sí al tema de lumbalgia. Ya con estos conceptos previos podemos avanzar un poco más rápido, ya abreviar algunas cosas del tema de lumbalgia, que se van a entender más rápido por los conceptos previos de dolor. Fíjense que cuando hacíamos hace rato el tema de enfermedad cerebrovascular, yo les decía que es el prototipo de discapacidad o enfermedad discapacitante que atendemos en medicina física y rehabilitación. Era el prototipo porque era la discapacidad severa más frecuente, y además porque evidentemente se pone en juego toda la estrategia de rehabilitación y todos los actores participan. Sin embargo, no es lo que más frecuentemente vemos en la consulta médica en rehabilitación. En la consulta ambulatoria, que es el campo de acción principal del médico fisiatra o médico rehabilitador, lo que más frecuentemente vemos es lumbalgia. Ya, así que ese también puede ser un prototipo, pero un prototipo por frecuencia. Lo más frecuente que vemos nosotros en medicina física y rehabilitación es lumbalgia. La lumbalgia puede provocar discapacidad severa, pero habitualmente es una discapacidad moderada y es muy, muy frecuente, muy frecuente. Entonces vamos a revisar ese tema de lumbalgia. Es dolor en la zona lumbar, localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue glúteo inferior, o incluye toda la zona glútea, y puede o no irradiarse el dolor hacia las piernas, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, lumbalgia no es un diagnóstico en realidad, ¿no? La lumbalgia simplemente me dice que hay dolor en la zona lumbar, pero no me habla de un diagnóstico etiológico, ni mucho menos me explica el mecanismo, simplemente me dice que hay dolor en la zona lumbar. Entonces, los médicos debemos ser un poco más acuciosos a la hora de hacer un diagnóstico. Siempre que se pueda, debe enunciarse la causa del dolor. Vamos a ver que es muchas veces difícil identificar la causa del dolor lumbar, pero por lo menos debemos indicar cuál es la causa de repente más probable, ¿no? Para no quedarnos en un término muy, muy genérico como el de lumbalgia, que al fin y al cabo no es un diagnóstico médico como tal, porque ya les digo, es la descripción de un síntoma y una localización nada más. Bueno, tenemos el dolor en la zona que ya hemos descrito, lumbar. Ahí tenemos las vértebras. Fíjense acá los nervios raquídeos o nervios espinales saliendo por los agujeros de conjunción. Nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor lumbar, para poderle ayudar, tenemos que tener en cuenta que estamos viendo tres componentes. El componente óseo, constituido por las vértebras, y los discos intervertebrales, ¿ya? El componente óseo. El componente, también aquí tenemos el componente neural, por la cola de caballo, que está a este nivel. Acuérdense que el cono medular acaba en L2, y L1, L2, y tenemos las raíces nerviosas o nervios raquídeos saliendo por los agujeros de conjunción, el componente neural, y tenemos el componente, que no aparece aquí, el componente músculo tendinoso. Entonces tenemos tres componentes, el componente osteoarticular, el componente neural y el componente muscular. Y el examen físico va dirigido a dilucidar ¿en qué componente, de qué componente parte el dolor? O de qué componentes, porque eso puede ser mixto, ¿no? Parte el dolor. Fíjense que igualmente la ciatalgia te dice que hay un dolor en la zona de distribución del nervio ciático, en la zona de distribución del nervio ciático, que puede o no acompañar a la lumbalgia. Eso ya hablamos acerca de la columna vertebral, ¿no? Para ver su relación con la cola de caballo, caudequina, y con los nervios raquídeos. Eso es un poco para ver la localización. Fíjense que aquí la mayoría
discopatías o hernias del núcleo pulposo o protrusiones discales son de tipo posterolateral y por lo tanto, fíjense que por este agujero de conjunción está pasando la raíz L4, pero si a este nivel se lesiona el disco posterolateralmente, no lesiona esta raíz porque esta raíz emerge por la parte superior del agujero de conjunción y el disco mira hacia la parte inferior del agujero de conjunción y generalmente lesiona la raíz que viene bajando, ¿no? La raíz L5. Esto sirve para hacer una correlación imagenológica con los hallazgos clínicos. Tiene que haber compatibilidad entre lo que yo veo en la imagen, ¿ya? De qué lesión tiene el disco para si coincide con manifestaciones clínicas de la raíz L5, ¿no? Si no coincide con esto, pues entonces no lo podría atribuir como causa del dolor. Es muy importante eso. Claro, si la lesión es muy lateral y voluptuosa, entonces obviamente sí me va a comprometer el agujero de conjunción y la raíz L4. Ya eso es por poner un ejemplo. Y con respecto a la epidemiología, segunda causa más frecuente de consulta médica, 84% de las personas presentan lumbalgia en algún momento de su vida, 10 a 15% de estas se cronifican, una prevalencia del 14%, 2% nada más con ciática, 40% ha tenido dolor lumbar en los últimos 6 meses, 15% ha tenido dolor lumbar de más de 2 semanas de evolución en el último año, 85% no se puede establecer la causa definitiva. Esto de aquí, vamos a ver que es variable. Ya acá tenemos nosotros algunas disquisiciones al respecto. 60% reporta incapacidad para llevar a cabo actividades de vida diaria, 46% reporta haber suspendido la actividad sexual por el tema del dolor. La única medida que ha probado ser eficaz para prevenir el dolor lumbar es el ejercicio físico regular. Es la única medida que ha demostrado eso. Hay una teoría muy interesante que te dice que una actividad física regular mejora todas las estructuras del cuerpo, músculo-tendinosas, pero también tiene un efecto sobre la parte posterior del anillo fibroso del disco. El anillo fibroso del disco, la parte posterior suele ser mucho más resistente que la parte anterior del disco. Y esto se mantiene así si tú haces actividad física regular, pero si no haces actividad física regular, la parte posterior del disco se debilita y entonces el núcleo pulposo puede lesionar el disco. Lo que ocurre muchas veces es que nosotros asociamos que se produce la lesión del anillo fibroso cuando hay una carga dinámica. Carga dinámica quiere decir que nosotros levantamos un peso, ¿no? Sin embargo, no debemos olvidar que en realidad el problema no está en la carga dinámica. El problema viene desde antes por el problema de el efecto de la carga estática, ¿no? La carga estática es determinadas posiciones que hacen que el disco, la parte posterior del disco, vaya debilitándose. Y probablemente lo que nosotros vemos, que hay una lesión, ¿no? Una lesión que se produce por una carga dinámica, simplemente eso sea expresión de la lesión previa que hubo por las cargas estáticas. Después hay un gráfico donde vamos a poder entender esto un poquito mejor. La lumbalgia mecánica es la causa más frecuente de incapacidad laboral. Factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, edad avanzada, sexo femenino, trabajo físicamente extenuante, trabajo sedentario, bajo nivel de educación, insatisfacción en el trabajo, mala salud física en general. Fíjense acá la presión del disco. La presión del disco es mínima con el paciente en supino, pero aumenta con el paciente en bipedestación. Lo interesante aquí es que el disco tiene más presión con el paciente en sedente. Aunque tenga una buena postura, tiene más presión en el disco. Peor aún si la postura es inadecuada. De acá, por ejemplo, han salido recomendaciones de salud ocupacional o salud en el trabajo que hacen que los pacientes que tienen un trabajo sedentario y están muchas horas en esta posición alternen periodos de bipedestación. Esos periodos de bipedestación le quitan carga al disco, ¿correcto? Eso es lo que les decía, típicamente se dice que cuando hay flexión, el disco hace presión hacia atrás. Lo que se postula actualmente en realidad es que esta parte es muy potente y por lo tanto la presión en el disco sería también hacia adelante, en un paciente normal. ¿Ya? La presión sería un poco más fuerte hacia adelante, pero cuando ya esto comienza a degenerar, se debilita por las cargas estáticas, es decir, un paciente sedentario que no hace actividad física regular, entonces ya se debilita y ahora sí, cuando se ejerce flexión de columna, la presión ahora sí mayormente ya no va hacia esta pared, sino hacia acá, hacia la parte posterior, y eso puede fisurar el anillo fibroso y provocar una herniación de este núcleo pulposo. Ya, esto para que vean cómo se comporta la presión.
Y bueno, lo más frecuente es que este problema del disco se produzca a nivel L4, L5, L5 S1, en segundo lugar, y luego L3, L4. Lo más frecuente, L4, L5. El pronóstico es favorable, el 90% no requiere atención médica después de los 3 meses. Sin embargo, la mayoría de los pacientes continúan experimentando dolor lumbar sin acudir a consulta un año después del episodio inicial. La resonancia magnética para proporcionar tranquilidad no conduce a un mejor pronóstico, además en la mayoría persiste la incertidumbre diagnóstica. Pacientes con dolor lumbar de inicio reciente, el 83% tendrá dolor leve o ningún dolor y el 86% tendrá incapacidad mínima o nula, sin embargo solo el 72% se habrá recuperado completamente. Listo, vamos a ver eso por aquí, la clasificación aguda, subaguda y crónica, lo que les manifestaba, que en lumbalgia sí utilizamos todavía el término subagudo, que sí coincide acá el tema de crónico después de los 3 meses, o sea, de las 12 semanas, y también hay otro concepto que es el dolor crónico recidivante. Es aquella persona que tiene episodios de dolor que duran menos de 3 meses, pero que son muy repetitivos, ¿no? Son muy repetitivos y cada episodio de dolor es menor a 3 meses, se conoce como dolor crónico recidivante, o sea, se considera una variedad ya de dolor crónico. Este es el cuadro etiológico, eso es a lo que debe apuntar la evaluación del médico, determinar la causa del dolor. Esto es muy interesante porque este abordaje nos permite hacer el diagnóstico de una causa específica. Fíjense que la mayoría de dolores son de tipo mecánico. Acuérdense cómo es el mecánico, ¿no? El patrón mecánico empeora con el esfuerzo y disminuye con el reposo. 97% es mecánico, para solamente un 1% es un dolor de tipo inflamatorio, no mecánico, también se le conoce inflamatorio, y el dolor lumbar referido es 2%, que puede provocarse dolor lumbar por lesión de vísceras, prostatitis, endometriosis, por problemas renales, incluso por problemas vasculares como aneurisma de la aorta abdominal, cuando se está completando el aneurisma puede provocar dolor. Así que se requiere una evaluación médica acuciosa para descartar estas causas, que fíjense son poco frecuentes, pero precisamente una evaluación médica es imprescindible para que estas cosas, estas causas, aunque sean poco frecuentes, no se escapen, ¿no? De los problemas inflamatorios, dolores de patrón inflamatorio, lo más frecuente es un cáncer, entonces eso no se puede escapar. Carcinoma metastásico con mieloma múltiple, muy frecuente que los pacientes lleguen con dolor lumbar y finalmente termina siendo un mieloma múltiple, ¿no? También las artropatías inflamatorias, ¿no? Las espondiloartropatías seronegativas asociadas al HLA de 27, miren, poco frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta porque tampoco se puede escapar el diagnóstico. Ya cuando nos remitimos a las causas mecánicas, vamos a ver que ese problema tan interesante que analizábamos del disco y su relación con el agujero de conjunción y su relación con las raíces nerviosas que vienen descendiendo, pero fíjense que el disco está involucrado en el dolor mecánico, que es el mayoritario, solamente el 4% de las veces, nada más la hernia del disco. Entonces no es lo más frecuente. Aunque el paciente tenga ciática incluso, no es lo más frecuente. Hay otros mecanismos que explican que el dolor se irradia al miembro inferior. Por ejemplo, lo que hablábamos de sensibilización, esa sensibilización puede dar dolor irradiado al miembro inferior sin compromiso, o sea, sin compresión radicular. Esto ya había sido observado por muchos autores en el pasado, que decían que el paciente tenía radiculopatía sin compresión radicular. Eso es todo un capítulo, ¿no? Paciente con radiculopatía sin compresión radicular demostrable. Pues ahí no queda otra cosa que pensar en un problema disfuncional. Se ha disfuncionado el segmento medular y todo lo que llega al segmento medular, toda la información que llega a través de ese nervio se va a percibir como dolor y es un dolor de una distribución muy parecida a una radiculopatía compresiva, ¿ya? Pero fíjense que la hernia del disco es solamente 4%. Entonces, la gran mayoría de problemas de dolor lumbar son de tipo mecánico y fíjense que del 70 hasta el 85% son de tipo lumbalgia por torsión o estiramiento. Torsión o estiramiento. Torsión o estiramiento quiere decir problemas de tipo muscular ligamentario y tendinoso en la región lumbar. Por lo tanto, ya no debemos utilizar, no se debería utilizar, debe tratar de evitarse, aunque todavía es muy frecuente, ustedes lo van a seguir leyendo, lumbalgia mecánica inespecífica. ¿Es realmente la lumbalgia mecánica inespecífica? O sea, no podemos encontrar la causa, o es que no la estamos buscando bien. Nosotros en rehabilitación consideramos, y aquí vamos un poco a englobar los aspectos más clínicos con los aspectos propios de rehabilitación y con nuestra visión en rehabilitación. Nosotros creemos que un examen físico acucioso te permite
identificar cuál es la estructura músculo-tendinosa que está provocando el dolor. Por lo tanto, la mayoría de lumbalgias mecánicas inespecíficas para nosotros sí es posible encontrar una causa que generalmente efectivamente es un estiramiento o torsión muscular, pero identificamos el músculo comprometido, lo cual nos permite hacer un tratamiento más dirigido al músculo, tanto intervencionista como también del punto de vista de terapia física. Fíjense que el músculo más frecuentemente comprometido es el cuadrado lumbar, y el cuadrado lumbar, fíjense cómo puede dar dolor irradiado hacia la zona glútea, o sea, dolor en la zona lumbar y en la zona glútea, el cuadrado lumbar. Y acá tenemos el glúteo medio también da dolor sacrolumbar y también irradiado un poco hacia la región del muslo. Este músculo glúteo medio también va muy de la mano con el glúteo mínimo, y el glúteo menor o glúteo mínimo, fíjense cómo va, da dolor glúteo, pero que además se irradia hasta incluso la pierna, y puede simular una ciática, ¿no? Dolor referido, en este caso cuando es muscular, es dolor referido, el nombre más correcto. Y también el piriforme, es el tercer músculo. Fíjense que el piriforme tiene relación con el ciático, acá lo tenemos, el ciático pasa por delante y por debajo, pero hay variantes anatómicas en las cuales el ciático puede atravesar, o parte del ciático, una de sus divisiones, generalmente la división peronea puede, que es la más externa, ¿verdad? La división peronea, la división tibial, o todo el nervio puede atravesar el piriforme, y un espasmo muscular a este nivel puede provocar compresión del ciático y dolor neuropático compresivo. Los signos de alarma. Los signos de alarma son las banderas rojas, es decir, hay que estar muy atentos a esto, porque cuando el paciente tiene dolor lumbar, por más que parezca mecánico, si el paciente tiene banderas rojas hay que prestarle muchísima atención. Las banderas rojas existen para identificar a los pacientes que tienen una patología grave detrás. Así, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de cáncer o más de 50 años o pérdida de peso, yo debo sospechar cáncer, ¿no? No es que un paciente de más de 50 años tenga muchísimo más riesgo de tener cáncer, lo que pasa es que en el contexto de lumbalgia, sí se ha visto que los pacientes con mayores de 50 años con lumbalgia crónica, pues aumenta significativamente el riesgo de cáncer, y por lo tanto hay que buscarlo. Igual fiebre para infección, y aquí, por ejemplo, para artropatías inflamatorias o enfermedades reumáticas, ¿no? Edad, gente joven, dolor que no mejora con reposo, o sea, un patrón inflamatorio, retención de orina, ojo, cuidado con incontinencia por rebosamiento, que te apunta a esto, anestesia en silla de montar, muy típico de la caudequina, déficit motor progresivo por compresión radicular grave, etc. El aneurisma de la aorta, dolor no influido por movimiento, postura o esfuerzo, existencia de factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de enfermedad vascular. Y los factores de riesgo menores, o también se llaman banderas amarillas, existen para identificar a los pacientes que tienen un pronóstico peor, dado que tienen factores psicosociales que permiten predecir una evolución tórpida, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen pensamiento catastrófico, una expectativa inadecuada con respecto al manejo del dolor, trastornos del sueño, pacientes que quieren algún tipo de compensación, o el estrés, la ansiedad, o pacientes que tienen poca satisfacción en el trabajo. Entonces, estos factores psicosociales hacen predecir que el paciente va a tener una evolución tórpida. Se consideran signos de alarma menores para la cronificación del dolor. El examen físico, ya habíamos dicho que tiene que estar dirigido, el examen físico, a los tres componentes: muscular, neural y también el músculo muscular, neural y osteoarticular, ¿no? Para ver el problema de las facetas articulares y los discos. Un poco la distribución para guiarnos también en qué segmento medular puede estar comprometido. Aquí mención aparte merece la estenosis del canal medular. Este es un paciente que el dolor se desencadena en la zona lumbar y se irradia al miembro inferior, a ambos o a uno de ellos, al caminar. Eso es una claudicación, ¿no? Claudicación. La claudicación puede ser vascular o neurogénica. Hay un cuadrito comparativo aquí, ¿ya? Para diferenciarlo de la claudicación vascular. Lo interesante de estos pacientes es que cuando llegan a la consulta tú lo examinas y está perfecto. Lo examinas y puede ser que no encuentres nada. O sea, las pruebas están normales, y porque lo que el paciente tiene es dolor cuando camina, o sea, con el esfuerzo de caminar. Es una claudicación neurogénica. Ahí está el cuadrito comparativo. Bueno, con respecto a los exámenes de imagen, hay que tener cuidado. Solamente se debe indicar cuando hay déficit neurológico severo progresivo, los signos de alarma de causa sistémica grave, y si no mejora el dolor en 4 a 6 semanas de tratamiento conservador. Antes de eso no ayuda las imágenes, porque se ha hecho varios estudios muy interesantes donde se hace técnicas de imagen, incluso resonancia magnética, en una población con dolor lumbar y en otra población equiparable sin dolor lumbar, y hay la misma frecuencia de hallazgos de
artrosis de la faceta, de degeneración distal, de hernias del núcleo pulposo. Entonces, es probable que estos hallazgos en un paciente con dolor lumbar sean incidentales, ¿no? Sean unos hallazgos que no realmente expliquen el dolor. Por lo tanto, deben hacerse solamente cuando es estrictamente indicado para no confundir el diagnóstico. Y también, porque muchos de estos exámenes no son inocuos, ¿no? No son inocuos. Ahora, las indicaciones para referencia al neurocirujano si hay caudequina, compresión medular o déficit neurológico severo progresivo desde el inicio, y al médico rehabilitador o al médico neurólogo si es que después de 6 semanas de tratamiento conservador persiste el dolor o persiste el déficit neuromotor. Fíjense que este déficit neuromotor no es severo ni progresivo. Si es severo y progresivo, eso es una referencia inmediata a cirugía. Pero si ese déficit neuromotor no es severo ni es progresivo, te da chance a ver cómo avanza en 6 semanas, y si es que no mejora en 6 semanas con tratamiento conservador, ahí sí, una referencia para un análisis más acucioso por parte del médico neurólogo o el médico rehabilitador. Eso es lo que estipulan aquí, es el tratamiento. Tenemos varias estrategias: terapia física a través de estos agentes electrofísicos que ustedes ya conocen, algunos por la clase que han recibido. También fármacos, tratamiento intervencionista, manejo de conducta dolorosa y el tratamiento quirúrgico. Yo enumero esto de esta manera porque la primera opción de tratamiento es definitivamente la terapia física, ¿ya? Y a continuación paso a ver por qué me atrevo a decir que la primera opción de tratamiento en el paciente con dolor lumbar es la terapia física. Esta es la guía del año 2017 de la ACP, que es el Colegio Americano de Internistas, donde hacen unas recomendaciones sobre el dolor lumbar, y fíjense que aquí en la recomendación 1 se refieren a los pacientes con dolor agudo, lumbalgia aguda o subaguda, y como estos pacientes, la gran mayoría de ellos, prácticamente todos, la gran mayoría va a resolver el problema independientemente de cualquier tratamiento que lleven, entonces lo más recomendable es utilizar estrategias de tratamiento no farmacológicas: calor superficial, ¿ya? Masaje, acupuntura, manipulación vertebral. Si es que se desea tratamiento farmacológico, entonces debe ser consensuado entre los médicos y los pacientes para utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? O relajantes musculares. Pero fíjense que ¿por qué se llega a esta conclusión? Porque estos medicamentos son cardiotóxicos, son nefrotóxicos, tienen toxicidad gastrointestinal, y la frecuencia de estas complicaciones no es baja. Entonces, son complicaciones algunas graves. Si es que utilizas un medicamento, tiene que ser por el menor tiempo posible y en la menor dosis posible. No te dicen cuánto tiempo, siempre las guías te dicen el menor tiempo posible. Ya se ha visto que muchos AINES, incluso los COXIPs, después de los 6-7 días de uso ya aumentan ostensiblemente el riesgo de infarto cardíaco, por ejemplo, y complicaciones renales o complicaciones gastrointestinales. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con respecto, por eso es que se prefiere el tratamiento no farmacológico, que en otras palabras es el tratamiento de medicina física y rehabilitación a través de la terapia física. La recomendación 2 es a los pacientes con dolor crónico. Hablemos de los pacientes con lumbalgia crónica. Los pacientes con lumbalgia crónica, igual. De primera línea, el tratamiento no farmacológico: ejercicio, rehabilitación, acupuntura, reducción del estrés. ¿Ya? Estas estrategias también son recomendables, ¿ya? En los pacientes con dolor crónico. Fíjense, la recomendación 3 también se refiere a los pacientes con dolor crónico. Es para complementar esto de aquí. Te dice que el paciente con dolor lumbar crónico, lumbalgia crónica, que no responde adecuadamente al tratamiento no farmacológico, que es fundamentalmente medicina física y rehabilitación, si no responde, entonces recién utilizas fármacos. Es por lo mismo, ¿no? Porque los fármacos no son inocuos. Sin embargo, las medidas de rehabilitación son inocuas. Si se utilizan adecuadamente, son inocuas. Lo puedes utilizar de forma prolongada sin ningún riesgo para la salud. Entonces, esa es la ventaja que se tiene. Y la potencia analgésica se ha comparado, y la potencia analgésica es como mínimo igual que los fármacos potentes. Es decir, las técnicas de terapia física son muy, muy eficaces para reducir el dolor. Incluso en algunos estudios más eficaces si lo comparamos con los medicamentos. Ya si necesitas medicamentos en este grupo de pacientes, pues con cuidado utilizar tramadol, duloxetina, ¿no? Un inhibidor selectivo de la recaptación dual de serotonina y noradrenalina. Y también puedes utilizar neuromoduladores y con mucho cuidado también los opiáceos. La escalera analgésica del dolor, ustedes la conocen: primera, segunda, tercera escalera. Esto se diseñó hace muchos años para el dolor oncológico,
¿ya? Y se ha adaptado para otros tipos de dolor, pero actualmente tiene sus retractores ya que se basa en la intensidad, pero no en la fisiopatología del dolor. Y ya hoy en día hemos avanzado mucho en la comprensión y en la fisiopatología del dolor, y lo que intentamos hacer es un tratamiento dirigido a la fisiopatología. Así que el primer escalón son los analgésicos no opioides, con o sin coadyuvantes. El segundo escalón son los opioides débiles, ¿verdad? Con todo el primer escalón, es decir, los analgésicos no opioides, combinados o no también con los coadyuvantes. Y aquí sí, el tercer escalón es, acá hay que cambiar opioides débiles por opioides potentes, que no repetimos los mismos opioides, y sí incluimos todo lo del escalón 1, pero no esta parte del escalón 2. Esta parte del escalón 2 ha sido reemplazada aquí por los opioides potentes, más todo lo del escalón 1, o sea, los analgésicos no opioides y los coadyuvantes, que fundamentalmente son los relajantes musculares. Entonces, como les repito, se consideraba el cuarto escalón el intervencionismo. Esa es otra observación. El intervencionismo no es el cuarto escalón, se puede hacer en cualquier momento, desde el primer escalón incluso. Si tú valoras que es lo adecuado, se puede hacer desde etapas tempranas para tratar de romper el ciclo vicioso que se puede establecer en el tema del dolor. Y ahora también se habla del ascensor analgésico, es decir, ya no pasar por esas etapas de esta forma, sino ser un poco más incisivo en el manejo del dolor a través del ascensor analgésico y a través del intervencionismo. Sin embargo, yo les decía que ya actualmente conocemos mucho más de la fisiopatología del dolor y por lo tanto existe la invitación a los médicos a profundizar en la fisiopatología y la correlación clínica del dolor para hacer un tratamiento más específico. Y si, por ejemplo, yo sospecho que el mecanismo es una sensibilización central, pues estas son las dianas y pues utilizaré este tipo de fármacos, antagonistas NMDA, ketamina, etc. ¿no? Es una sensibilización periférica, entonces utilizaré estos otros medicamentos. Entonces, sí existe esta propuesta, ya se está difundiendo cada vez más, de hacer un tratamiento más especializado, más minucioso, más fino del dolor, teniendo en cuenta el mecanismo, la correlación con los síntomas, la diana de tratamiento y los fármacos más específicos que podemos utilizar. El tratamiento intervencionista del que yo les hablaba, se realizan algunos en medicina física en rehabilitación, otros se realizan por parte de los anestesiólogos en las unidades de dolor, pero de lo que hacemos en rehabilitación, por ejemplo, está el bloqueo paraespinoso, el paravertebral, el bloqueo de rama medial, la ablación por radiofrecuencia rama medial, esto sí se hace en salón quirúrgico o en un ambiente especial, bloqueos nerviosos, infiltración facetaria, hay varios, pero igual, todo esto solamente funciona si tú eliges al paciente adecuado con un diagnóstico correcto, y por lo tanto la semiología aquí es fundamental porque esto ya está dirigido a una diana específica, ¿no? Es una diana específica y es muy eficaz si es que tú das en la diana, ¿no? Pero para eso, para identificar la diana que está perpetuando o desencadenando el dolor, la semiología es fundamental. El bloqueo paraespinoso es una de las cosas que más utilizamos en rehabilitación. Acá está cómo se distribuye la rama posterior, la rama medial del nervio raquídeo. Ingresamos a este nivel y instilamos lidocaína al 1%, tomamos 3 niveles y esto corta el ciclo vicioso del dolor. Ahí está, en una vista, en un plano transversal, fíjense, donde va hacia la lámina de la vértebra. Entonces, en un plano coronario, acá hacia la lámina de la vértebra. Y fíjense, para terminar, aquí una resonancia magnética, un paciente con una hernia del disco, una hernia del núcleo pulposo, fíjense el disco deshidratado, porque este es un T2, ¿no? Una secuencia T2 donde el líquido brilla, el líquido cefalorraquídeo brillando, los discos brillando porque los líquidos tienen líquido, tienen aguas también hidratados, pero fíjense cómo aquí ya comienza la degeneración discal, líquidos deshidratados, acá ha perdido altura, y acá además de estar deshidratado, fíjense esta hernia, ¿no? Que vemos como con terapia física, miren cómo ha disminuido, con 3 meses de terapia física. Es decir, sí se puede demostrar cambios estructurales con un programa adecuado de terapia física, combinando el intervencionismo, la terapia física, los bloqueos, las infiltraciones, etcétera. Si se combina adecuadamente, fíjense cómo uno, al quitar el espasmo de los músculos multífidos a este nivel, pues le quitas presión al disco y a través de los ejercicios de terapia física adecuados también da lugar a una reducción del material herniado y por lo tanto una mejoría ostensible de la clínica del paciente. Esa es la bibliografía. Bueno, eso sería todo. Gracias.